Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el día de hoy estaré hablando sobre 5 libros con diferentes géneros y estaré explicando un poco de cada género, así que comencemos. Pero antes de empezar quería decirles que más de la mitad de la gente que ve mis videos no está suscrita, así que si lo hacen se los agradecería. Ahora sí, vayamos con el video. El primer género que quiero hablarles es el de la novela contemporánea. En este género son obras literarias que se han escrito y publicado en la época actual o reciente y que reflejan la realidad y las preocupaciones sociales, políticas, culturales y emocionales de la sociedad contemporánea. Aunque no existe un periodo de tiempo exacto que defina lo que se considera contemporáneo, en general se refiere a las obras literarias escritas después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945. Las novelas contemporáneas pueden ser de diferentes géneros, como el realismo, la ciencia ficción, la fantasía, el romance, el thriller, entre otros. En ellas se abordan temas relevantes y actuales como la identidad, la discriminación, el cambio climático, la tecnología, la globalización, la política y entre otros. Las novelas contemporáneas tienen una gran importancia en la literatura y la cultura contemporánea, ya que son capaces de reflejar y analizar la complejidad de la sociedad actual y de proporcionar un retrato de la vida y la realidad en la que vivimos. Y el libro que quiero recomendarles es el del Túnel, de Ernesto Sabato. El Túnel es una novela escrita por el autor argentino Ernesto Sabato, publicada en 1948. La historia está narrada en primera persona por Juan Pablo Castel, un pintor obsesionado con una mujer llamada María Iribarne. El pintor Juan Pablo Castel ha asesinado a su amante, María Iribarne. Encerrado en prisión, Castel rememora todo lo sucedido y los motivos que lo llevaron a perder el control y a cometer aquel crimen. En un camino introspectivo, Castel trata de comprenderse a sí mismo en un combate entre la razón, la hipocresía y los sueños. El siguiente género es el de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género literario que se centra en explorar el impacto que la ciencia y la tecnología pueden tener en la sociedad y en la vida humana. A menudo se ubica en un futuro imaginario o en una realidad alternativa y utiliza elementos de la ciencia y la tecnología para construir mundos y personajes ficticios. En la ciencia ficción, la trama puede centrarse en la exploración de mundos desconocidos, el contacto con formas de vida extraterrestre, la creación o uso de tecnologías avanzadas, la colonización del espacio, la manipulación genética, entre otros temas. La ciencia ficción también puede ser utilizada como una forma de reflexionar sobre los desafíos y problemas contemporáneos, como la guerra, la pobreza, la discriminación, la corrupción, la manipulación mediática, el cambio climático y otros problemas que afectan a la sociedad. El género de la ciencia ficción se distingue por su capacidad de crear mundos imaginarios detallados y coherentes, y por su habilidad para plantear preguntas profundas y provocadoras sobre la naturaleza humana y el universo. Como tal, la ciencia ficción a menudo es una forma popular de explorar temas complejos y controversiales, y puede tener un gran impacto en la cultura popular y en la forma en que la gente piensa sobre el mundo que le rodea. Y el libro de este género es El juego de Ender, de Orson Scott Card. El juego de Ender es una novela de ciencia ficción escrita por Orson Scott Card, publicada por primera vez en 1985. La historia sigue a Ender Wiggin, un niño prodigio que es reclutado por la Escuela de Batalla, una institución militar espacial que busca entrenar a los niños más brillantes para liderar en una futura guerra contra una raza alienígena hostil. Ender es sometido a un riguroso entrenamiento que incluye tácticas militares, juegos de estrategia y simulaciones de batalla en el espacio. A medida que Ender avanza a través del programa de entrenamiento, comienza a cuestionar la ética de la guerra y la verdadera naturaleza de su papel en el conflicto. En resumen, El juego de Ender es una novela de ciencia ficción emocionante y provocadora, que se centra en un joven prodigio que debe enfrentar desafíos intelectuales y éticos mientras se prepara para liderar en una guerra futura. El siguiente género es la poesía. Este es un género literario que se caracteriza por utilizar el lenguaje de una manera especial y distintiva, a menudo rítmica y musical, para expresar sentimientos, emociones, ideas y pensamientos. En la poesía, el lenguaje se utiliza para crear imágenes poderosas y evocadoras, que pueden transmitir ideas y emociones complejas de una manera que va más allá de la mera comunicación literal. La poesía puede tomar muchas formas diferentes, desde sonetos y baladas, hasta haikus y poesía libre. A menudo, la poesía se divide en versos y estrofas, y utiliza técnicas literarias como la rima, la aliteración y la repetición para crear un efecto emocional en el lector. Y el libro que les recomiendo es 20 poemas de amor y una canción desesperada. Esta es una colección de poemas escrita por el poeta chileno Pablo Neruda y publicada en 1924.
Los poemas exploran temas como el amor, la pasión, la muerte, la soledad, a través de imágenes vívidas y emotivas. El libro comienza con una serie de poemas que describen el amor y la pasión, en los que el poeta describe la belleza y el poder de su amante. Sin embargo, a medida que el libro avanza, el tono se vuelve más oscuro y desesperado, y los poemas se centran en la soledad y la pérdida. El poema final, Canción desesperada, es un lamento apasionado por el amor perdido, en el que el poeta describe la agonía de la separación y la desesperación que siente por la pérdida de su amante. El siguiente género es el thriller. Este trata de una narrativa que busca generar tensión y emoción en el lector, a través de la trama y el desarrollo de los personajes. Los thrillers literarios suelen ser historias emocionantes que involucran algún tipo de peligro inminente, como asesinatos, secuestros, conspiraciones, entre otros. El ritmo suele ser rápido y lleno de giros inesperados, que mantienen al lector en vilo y le hacen desear saber qué sucederá a continuación. La trama es una parte fundamental de las novelas de thriller, y suele incluir una serie de pistas y misterios que el lector debe ir descubriendo para resolver el enigma principal de la historia. Los personajes también son muy importantes en este género literario, y suelen ser individuos muy bien desarrollados, que enfrentan peligros extremos y deben tomar decisiones difíciles para resolver el conflicto. En resumen, el género literario del thriller se caracteriza por su capacidad de generar tensión y emoción en el lector a través de tramas llenas de acción, misterio y giros inesperados. Las novelas de thriller suelen ser emocionantes y adictivas, y están diseñadas para mantener al lector enganchado hasta el final. Y el libro que les recomiendo de este género es El Código Da Vinci. El Código Da Vinci es una novela de suspenso y misterio escrita por Dan Brown. La trama gira en torno a Robert Langdon, un experto en simbología, que es llamado a investigar el asesinato de Jacques Saunier, el conservador del Museo del Louvre en París. Al llegar al museo, Langdon descubre que Saunier había dejado un mensaje críptico, antes de morir, que podía ayudar a resolver el misterio de su muerte. Junto con Sophie Neveu, una criptógrafa de la policía francesa y nieta de Saunier, Langdon comienza una frenética carrera por Europa para descifrar el mensaje y desentrañar un antiguo secreto que podría cambiar la historia de la humanidad. A medida que la trama se desarrolla, Langdon y Neveu son perseguidos por la policía y por una misteriosa organización llamada Opus Dei, que busca evitar que la verdad salga a la luz. A lo largo de la novela se exploran temas como los orígenes del cristianismo y la influencia de las sociedades secretas en la historia. El Código Da Vinci es una novela llena de giros y sorpresas, que mantiene al lector en vilo hasta el final. Ha sido muy popular desde su publicación en el 2003 y ha generado mucha controversia por su interpretación de la historia y la religión. El siguiente género es la literatura clásica. La literatura clásica se refiere a la literatura producida en las antiguas civilizaciones de Grecia y Roma, así como a la literatura que se inspiró y se basó en ellas durante la Edad Media y la época del Renacimiento. Esta literatura incluye algunas de las obras más influyentes y celebradas de la historia, como las tragedias de Sófocles y Esquilo, las comedias de Aristófanes, los poemas épicos de Homero y Virgilio y las obras filosóficas de Platón y Aristóteles. La literatura clásica se caracteriza por un estilo elegante, la precisión de su lenguaje, la profundidad de su pensamiento, la universalidad de sus temas. Muchas de estas obras han perdurado a través de los siglos y continúan siendo estudiadas y apreciadas por su relevancia cultural e histórica. La literatura clásica también se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos autores posteriores que han adaptado y reinterpretado estas historias y temas en su propia obra. En resumen, la literatura clásica es un tesoro cultural que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad y sigue siendo un elemento importante de la educación y la cultura. Y el libro que recomiendo es La Odisea, de Homero. La Odisea es una epopeya griega escrita por Homero, que relata las aventuras del héroe griego Odiseo, después de la caída de Troya. La obra consta de 24 cantos y es considerada una de las obras más importantes de la literatura clásica. En la Odisea, Odiseo regresa a casa después de luchar en la guerra de Troya durante 10 años. En su camino de regreso tiene que enfrentar numerosos peligros, como la ira de los dioses, las tentaciones de sirenas y cíclopes, y la traición de algunos de sus propios hombres. Durante su ausencia, su esposa Penélope ha sido asediada por numerosos pretendientes que buscan casarse con ella y tomar el trono de Odiseo. Odiseo, disfrazado de mendigo, se infiltra en su propio palacio para descubrir la situación y planificar su venganza contra los pretendientes. La Odisea es una obra que explora temas como la venganza, la lealtad, el heroísmo, la astucia y la justicia. Además, la obra contiene numerosos episodios memorables, como el encuentro de Odiseo con el cíclope Polifemo,
y su visita al reino de los muertos, su encuentro con su esposa y su hijo. La Odisea es una obra que ha sido adaptada y reimaginada en numerosas ocasiones, tanto en la literatura como en otras formas de arte, y sigue siendo un elemento importante de la cultura y la educación. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieren la segunda parte con otros 5 géneros y sus 5 recomendaciones, suscríbanse y denle me gusta, ya que esto ayuda mucho con el algoritmo. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.